la clase. Esta ya la última semana, ya la última clase de evangelismo y discipulado, y después comenzamos teología práctica, creo que es. A ver, voy a ver. Sí, teología práctica, la siguiente materia. Estuvimos observando anteriormente que la formación en el discipulado es más importante que la información, aunque la información es el vehículo, es el medio, es el camino para alcanzar lo más importante, que es la formación. Habíamos definido que el discipulado consiste en encarnar a Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida, de ser como Jesucristo. Es es un Cristo, la definición del discipulado es un Cristo en formación. Por eso que es mucho más importante la formación, perdón, la formación que la información. La información es el vehículo nada más. También estuvimos viendo la lista, la escala de la formación, esto es la escala, de la formación de líderes siervos. Hay un discípulo nuevo, después el discípulo nuevo se convierte en un discípulo fiel, luego el discípulo fiel se convierte en un discípulo responsable, luego ese discípulo responsable en un líder, luego vienen los ayudantes de pastor, evangelistas, pastores y maestros. Lo que vamos a ver en esta clase, que es la número 11, vamos a observar el objetivo principal de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo principal de la iglesia? También podrá listar los métodos de Jesucristo en el discipulado. Vamos a mencionar los pasos en la asimilación de nuevos convertidos también. ¿Y cuál es la clave del éxito en el discipulado? ¿En qué consiste el seguimiento? Y va a señalar los consejos prácticos para desarrollar una relación fructífera con los hermanos. Eso es lo que vamos a estar trabajando entonces en este día. Hermano Alan dice, disculpe por hablar fuerte, me tocó de improviso. Muy bien, para que se escuche, hermano Alan, para que se escuche, hay que hablar fuerte. Bien, eso es lo que vamos a ver entonces en esta clase. No sé si ya tienen algunos hermanos, me están diciendo que van a enviar la disertación grabada. Si tienen los hermanos la disertación lista, me dicen para que la puedan dar. O la van a grabar y luego me la envían. Ahí ustedes me dicen, por favor. Bienvenido, hermano Boris, mi pastor es Mauricio. Se viene integrando también la hermana Nuri. Muy bien. Buenos días, Dios les bendiga. Amén igualmente, hermana Nuri. Hola, hola, bendiciones, hermano. Bendición, hermano Boris. ¿Usted la disertación lo va a grabar, hermano Boris, o lo va a dar en la clase? Disculpe, profesor, ¿cuándo me toca a mí la disertación? A ver, vamos a ver. Disculpe, ¿qué clase dijo que era esta? Esta es la clase número 11 de Evangelismo y Discipulado. Bien, en esta clase entonces vemos la visión de la reproducción espiritual. Todas las iglesias, si están sanas espiritualmente, si no tienen algún tipo de problemas espiritual, social o de cualquier naturaleza, van a crecer de manera espontánea o de manera natural. Deben crecer en todas las áreas. Deben crecer en cuanto a la calidad y también en cuanto a la cantidad, cualitativa y cuantitativamente. Algunos han cuestionado la metodología de la iglesia en la evangelización y también en el discipulado.
Un ministro británico en una oportunidad señaló: recuerden mis palabras, dijo el ministro británico, vuestros templos estarán vacíos como las catedrales de Gran Bretaña si no cambian su metodología de evangelismo y discipulado. Yo no sé si habrán tenido algún tipo de metodología los británicos para la evangelización o el discipulado, porque, ¿verdad? Están vacías las catedrales actualmente en Europa, en, en Gran Bretaña, también en España. Recién en España está surgiendo un leve movimiento espiritual, principalmente por las iglesias neopentecostales, iglesias carismáticas. Son neopentecostales en realidad. Muy pocos laicos tienen las nociones, aunque en rudimentarias, de saber cómo evangelizar, alimentar espiritualmente o atender a algún discípulo. Los métodos de la iglesia en cuanto a la preparación de su laicado harán que en pocos años la membresía de las iglesias sufran un gran retroceso. Para evitar el retroceso y el ministerio de conservación, hay un libro que habla de la teología pastoral, creo que es, o teología, bueno, ¿te parece que es teología pastoral? Lo escribe un sacerdote católico, un teólogo católico, y él critica al catolicismo romano en su contexto, señala que están desarrollando un ministerio de conservación, conservando los resultados, conservando las almas que están participando activamente en las iglesias. Cuando leí ese libro, pensé que, o reflexioné, que era la misma situación de las iglesias evangélicas. No están creciendo como crecían antes, y ahora las estadísticas han crecido un 1% nada más, en este último censo que se desarrolló. Poco, un 1%, en comparación al último censo donde se preguntó acerca de la religión que confesaba cada uno de los habitantes del país, que fue el 2000 y tanto, 2000, hace mucho tiempo, 2005, no sé, no me acuerdo en qué fecha específicamente, pero el 1% es muy poco. El método entonces parece que no está resultando efectivo, al parecer, porque se ve el crecimiento. Bueno, son muchos los factores que explica el crecimiento, la detención, el estancamiento de una congregación. Los métodos de la iglesia en cuanto a la preparación de su laicado harán que en pocos años las membresías retrocedan, habíamos dicho. Consciente o inconscientemente se ha desperdiciado el más valioso recurso que poseen todas las comunidades eclesiásticas o todas las iglesias, que es el laicado. Nuestra metodología, esto es lo que menciona el libro que estamos utilizando, el libro de texto de evangelismo, en la tradicional, la instrucción académica de los líderes cristianos, centrado en conceptos teológicos, en otras áreas, en vez de la preparación del laicado, para que puedan desempeñar su ministerio. Este autor está indicando que el énfasis en la preparación de los líderes está en el laicado, la preparación de laicos, en la preparación de evangelizar y también el discipular para conservar los resultados de la evangelización, para que no se vayan, no emigren, no queden insatisfechos o no vuelvan atrás, no vuelvan al mundo, sino que continúen perseverando en una iglesia local. El objetivo principal de la iglesia es la preparación y la educación del laicado para la vida ministerial, entonces. El ejemplo de esta preparación del laico es Jesús de Nazaret. La preparación de los laicos es mucho más importante que la denominación, la organización o programas individuales. El ejemplo de esto es Jesucristo. Entrenó a sus discípulos, se relacionó con ellos antes de darle la gran comisión. Estuvo 3 años y medio preparándolos y dándoles el ejemplo también, relacionándose con ellos, 3 años y medio. Después le da la gran comisión de ir y evangelizar o hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Estar junto a ellos fue la primera vía por medio del cual aprendieron a ministrar. 3 años y medio viendo, aprendiendo del Señor, para luego aplicar todo lo que habían aprendido en esos 3 años y medio. Para que se produzca la reproducción espiritual, para que las iglesias crezcan entonces en cuanto a la cantidad de almas,
es necesario tomar en serio el mandato del Señor Jesucristo. La ausencia de una estrategia de largo plazo trae como consecuencia la absorción del liderazgo por una multitud de actividades innecesarias. Es la crítica que nos da nuestra obra. Jesús invirtió la mayor parte de su tiempo en la atención de aquellos que tendrían sobre sí la responsabilidad en el futuro ministerio de la Iglesia naciente. La crítica que plantea este autor es establecer las actividades que sean fundamentales, las más importantes, las más esenciales. Él está pensando en la reproducción espiritual de la Iglesia, es decir, preparar al laicado para ganar almas y para conservar las almas que se ganan en el evangelismo. El modelo Jesucristo, el modelo para la conservación de los resultados de la evangelización. ¿Cuáles fueron los pasos, los medios que empleó el Señor para la selección de los discípulos? Personas fueron su método. Invitó a unos pocos hombres a que le siguieran, 12 hombres. Tenía mucho más, 70 también, y una gran multitud. Pero se concentró en primer lugar con los 12. No se preocupó por programas con los cuales llegar a las multitudes, sino por los hombres a quienes las multitudes habrían de seguir posteriormente y que iban a constituir el fundamento de la iglesia. El propósito inicial de Jesús fue reclutar hombres que diesen testimonio de su vida y también completar su obra después de que Él regresara al Padre. No había una ansiedad por ganar almas masivamente. Estamos hablando acerca del Señor Jesucristo. No había una ansiedad o una desesperación, podríamos decir, de ganar almas, o una ambición de ganar almas en ese momento, en ese instante, sino que la primera etapa de Jesús fue para formar aquellos que serían los pilares de la evangelización mundial. Se concentró en esos 12, para que luego comenzaran a evangelizar masivamente y se expandiera el evangelio. Pareciera que Dios entonces no está apurado, ¿eh? No tiene prisa en cuanto a la evangelización en ese instante, o la historia de la salvación también, de ganar a la masividad del mundo, sino piensa en un grupo pequeño y ellos se van a encargar de la tarea de expandir el evangelio. Lo podemos ver en la historia del pueblo hebreo, en la historia de los patriarcas. Llama a Abraham primero, por medio de Abraham forma un pueblo, con Isaac, después Jacob, los 12 patriarcas, van a tener que estar 400 años en Egipto, después salen de la esclavitud de Egipto, le da la ley de Moisés, los mandamientos, y allí en ese instante de darle los mandamientos, entonces el pueblo de Israel tiene la función o la responsabilidad de testificar del Dios único, verdadero a todas las naciones. Pero entendiéndose todas las naciones, la que circundaban al pueblo de Israel en el Asia Menor nada más, en la tierra de Canaán. No se estaba pensando en otras tierras, por ejemplo, en el sur de África, en Asia, en Oceanía, o mucho menos en América. Solamente se está pensando en ese lugar. Y después ya comenzando con la iglesia, formar el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Eso no quiere decir que el pueblo de Israel deje de ser pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel se utiliza en un sentido teológico. Aquellos que creen en Dios, lo que tienen la fe de Abraham son Israel. Los apóstoles son todos israelitas. Pero los judíos que no creen en Cristo no son Israel, aunque son descendientes de Abraham, pero no son Israel. Los israelitas son aquellos que creen. Los apóstoles son todos judíos y creen en Jesucristo, ellos son Israel. Y se extiende ahora el nuevo pueblo hacia los gentiles. Y eso es, y constituye la iglesia. Por eso la iglesia es el pueblo de Dios. Pero igual comienza de manera eh, embrionaria, no hay una inquietud o una preocupación
de extenderse rápidamente, sino comenzar de a poco, por los 12, 3 años y medio. Personas ansiosas de aprender es la característica que tenían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ansiosas de aprender. Ahí está la clave. La ansiedad de aprender, la responsabilidad, la inquietud de aprender las cosas espirituales. Ninguna de estas personas ocupaba un lugar prominente en la sinagoga, ni pertenecía al sacerdocio levítico. Los apóstoles eran personas de trabajos comunes, eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, otros no sabemos cuál era la actividad que desempeñaban, algunos eran incluso terroristas o eran sicarios, como Simón el Cananista, por ejemplo. Eran hombres impulsivos, temperamentales también, susceptibles y tenían todos los prejuicios del medio ambiente. Eran personas comunes y corrientes como todo el mundo. Eran hombres del vulgo, no eran vulgares, sino en el sentido de que eran, no eran sacerdotes, no eran gobernantes, no eran políticos, pero tenían la capacidad, como todos los seres humanos, moldeable. Podían cambiar, ser transformados, ser formados. Esa es la característica que ellos tenían. Aunque a veces errados en sus juicios, eran lentos para comprender las cosas espirituales, como todos los seres humanos. Por tanto, Jesús puede servirse de todo lo que desea ponerse a su servicio. Y ese fue el método del Señor en la selección de discípulos. Personas fueron sus métodos, personas ansiosas de aprender fueron el método de nuestro Señor. Se concentró en unos pocos. Es muy importante mantener un grupo reducido suficientemente como para poder trabajar con ellos de modo eficaz. Ya lo habíamos visto en los hogares pequeños o en los grupos pequeños en los hogares. No debe ser un grupo tan amplio, tan grande, porque de lo contrario no se puede dar un servicio personalizado. Tiene que ser un grupo suficientemente pequeño para impartir una enseñanza y satisfacer espiritualmente de manera personal a cada uno de ellos. Concentración en unos pocos, entonces. Es el método del Señor para la selección de discípulos. El principio aplicado. Cuanto menor es el tamaño del grupo, mayor es la oportunidad para impartir una enseñanza eficaz. A eso se refiere el principio aplicado. Concentración en unos pocos, el principio aplicado. Mientras más pequeño el grupo, mucho mejor para impartir una enseñanza eficaz. ¿Qué más? ¿Cuál fue el otro método de nuestro Señor para seleccionar los discípulos? No descuidar al pueblo. Lo primero que hizo Jesús al comienzo de su ministerio fue identificarse con el pueblo en el bautismo por Juan el Bautista. Jesucristo se bautizó en el río Jordán. Hay varias respuestas que se han dado, respuestas teológicas profundas. ¿Por qué Cristo se bautizó? Entre estas respuestas que se han dado es que Jesucristo se identificó con el pueblo. Por eso es que se bautiza, con el pueblo que necesitaba de perdón o necesitaba de preparar su corazón para la venida del reino de Dios, para la venida del Mesías. Otras explicaciones se dan es que se enseñaba que el bautismo se efectuó cuando cruzaron el Mar Rojo y también en el desierto, en el desierto cuando salieron de la esclavitud de Egipto. La roca del cual vivían roció a todos ellos y todos ellos fueron bautizados, eso es lo que se decía, y era fundamental y necesario para ingresar a la tierra de Canaán. Entonces este bautismo tendría el mismo significado, dicen algunos. Bueno, hay muchos otros que Cristo se bautizó para ser consagrado
para el ministerio sacerdotal y también para ser consagrado para su ministerio profético, para ser ungido con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la otra razón que se da para el bautismo de Cristo. Pero una de estas explicaciones es que se identificó con el pueblo en el bautismo. Posteriormente proclamó y ensalzó la obra de Juan el Bautista. Dijo que no hay en el mayor profeta que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista es el menor en el reino de Dios. El más pequeño en el reino de Dios es superior a Juan el Bautista. Predicó sin cesar a las multitudes, de Cristo estamos hablando. Les enseñó también a las multitudes, alimentó a las multitudes, curó cuando estaban enfermas las personas, echó fuera a los demonios, bendijo a los niños. Es decir, se preocupó del pueblo en su totalidad. Entusiasmó a las multitudes igualmente, de tal forma que en un momento quisieron hacerle rey. Se esforzó para calmar las ansiedades de las multitudes. En otras ocasiones, cuando las multitudes lo aclamaban, decidió retirarse con sus discípulos para continuar su ministerio. Ese fue el método empleado por el Señor Jesucristo para la selección de discípulos. Personas fueron su método, personas ansiosas de aprender, se concentraban unos pocos. El principio aplicado, mientras más reducido sea el grupo, mucho mejor la enseñanza que se puede impartir, es mucho más eficaz. No descuidar al pueblo, se deben satisfacer las necesidades de la población y entusiasmar a las multitudes. Principios básicos en la multiplicación de discípulos. Uno de estos principios es los discípulos en acción. Los que están al frente de la congregación deben aprender que cuando se inicia un proceso de discipulado, tiene que dar la oportunidad y el espacio para que se desarrollen estos nuevos discípulos y sean un aporte para la iglesia local. A eso se refiere los discípulos en acción. Cuando a la iglesia ha comenzado este proceso de multiplicar los discípulos, se les debe dar la oportunidad para que desarrollen sus habilidades, sus talentos, sus dones espirituales y lo otorguen al servicio de la iglesia cristiana. Esto involucra el delegar las responsabilidades a los nuevos discípulos. Un discípulo que ha sido instruido y no es capaz de poner en acción lo que ha aprendido, está siendo negligente frente al llamado que Dios le ha dado de ganar almas y formar discípulos. Todos los nuevos discípulos que están en este proceso del discipulado, el objetivo último es que comience a ganar almas y comience a hacer nuevos discípulos. Para eso se le debe dar la oportunidad y animar para que lleve a cabo esta labor. Si la iglesia ha comenzado este proceso de multiplicar discípulos, también la ayuda personal. Aquí se desarrolla un elemento clave que es la enseñanza. Los apóstoles fueron guiados por el Señor durante 3 años y medio en su ministerio terrenal. Fue una enseñanza, como lo hemos visto en el discipulado, una enseñanza que involucra lo relacional y una enseñanza personalizada también. Y no es simplemente entregar lecciones una vez a la semana, sino que es eh, estar toda la vida en contacto con el discípulo, un tiempo prolongado en contacto con los discípulos. Se requiere entonces estar juntos en la enseñanza. Un niño no aprende a dar sus primeros pasos si no hay alguien que le enseñe y que le guíe a dar esos primeros pasos. Así debe ser quien desea desarrollar discípulos, acompañar a una persona, guiarle, ayudarle a dar sus primeros pasos en la fe cristiana. Otro principio básico de la multiplicación de discípulos es la decisión. No es fácil implementar un proceso de discipulado al interior de la iglesia,
porque quizá la iglesia no está acostumbrada, nunca lo ha realizado, está acostumbrada a la rutina y no implementar nuevos métodos, nuevas estrategias, eh, pero se debe tomar la decisión de, tomar, de comenzar el proceso de la multiplicación de discípulos. Del mismo modo que el igle crecimiento. En igle crecimiento se dice, cuando un pastor quiere implementar el igle crecimiento en su iglesia, con todos los principios que conlleva y todo el trabajo que conlleva, no todos van a estar de acuerdo en la iglesia con el igle crecimiento. Y algunos no van a continuar, algunos no van a participar, otros se van a ir, lo más probable. Y los consejos que se dan en el igle crecimiento es que el pastor trabaje con aquellas personas que están dispuestos a trabajar en este nuevo proyecto del igle crecimiento. Acá puede ocurrir exactamente lo mismo. Trabajar con personas que están o que se han comprometido, están eh, disponibles para comenzar el proceso de la multiplicación de discípulos en la iglesia local. Bien, el principio básico entonces para multiplicar discípulos en la iglesia es discípulo en acción, es decir, darle responsabilidades al nuevo discípulo para que ejerza sus dones espirituales que Dios le ha otorgado. Y la ayuda personal. Debe ayudarle a dar sus primeros pasos en la fe y en las responsabilidades que desarrolla la iglesia. Y la decisión finalmente, decidirse para multiplicar. Esa es la cuestión. Si vamos a multiplicar o continúa el ministerio de conservación de los resultados de las almas que ya se encuentran en la iglesia. Respecto a la asimilación de nuevos miembros de una congregación. Ahí tenemos un ejemplo de una iglesia, no sé qué iglesia será, es latinoamericana la iglesia. ¿Cuáles son los pasos para la asimilación de nuevos miembros? Uno de estos pasos es la educación o educar. Se necesita educar e informar a los nuevos miembros de la identidad y la misión de la iglesia. Bueno, si la iglesia tiene su visión, su misión, sus valores, los propósitos por los cuales existe, sería magnífico esto. Yo vi iglesias en, en Colombia principalmente, lo vi, no creo haberlo visto en otras partes, pero en Colombia vi, y la gran mayoría de las congregaciones, cuando alguien iba, y nosotros éramos nuevos, fuimos invitados a estas congregaciones, pero a todos los nuevos le entregaban un tríptico y también entregaban en esa época un CD. En el tríptico indicaba el nombre de la iglesia, la misión, la visión, los valores, los propósitos de esa iglesia en particular. También se encontraba en el tríptico las distintas actividades que se brindaban en la iglesia: culto, estudios bíblicos, escuela dominical, escuela de niños, reunión de jóvenes, reunión de varones, reuniones de damas. Estaba todo en el tríptico. Y a todos los nuevos le entregaban ese tríptico. Y un DVD también. Un CD para... aparecía la misma información. Claro, aparecían imágenes de los cultos de iglesia, fotografías, de las diversas actividades que se daban en la iglesia. Pero eso se daba al momento, la primera persona desconocida que llegaban, le entregaban ese tríptico a los nuevos. Y esto es muy importante, es fundamental. La educación cuando se asimila un nuevo miembro en una congregación. Somos una iglesia pentecostal, creemos en si es de una iglesia pentecostal, todos son de iglesias pentecostales acá. Somos una iglesia pentecostal, creemos en la vigencia de los dones, en el bautismo con el Espíritu Santo como una obra subsecuente, posterior a la conversión, que da poder para testificar del Señor Jesucristo. ¿Qué más puede también indicar ahí?
antes del bautismo tiene que pasar por un proceso de discipulado primero. ¿Qué más? Tenemos estas reuniones, hay escuelas dominical. El bautismo se realiza de esta forma. A estas personas se bautizan. Entonces, celebramos la Santa Cena cada cierto tiempo. En algunas iglesias, los primeros día domingo de inicio de cada mes, el primer domingo de cada mes, para, para predicar el Evangelio, para dirigir los cultos, tiene que tener una determinada forma de vestir, por ejemplo. Bueno, eso es lo que se debe comentar o indicar en esta parte de educar. En la asimilación de nuevos miembros. Pueden ser hermanos nuevos en la fe cristiana o hermanos que vienen de otras iglesias, por diversas razones han ido de su iglesia local. La educación es muy importante, porque de lo contrario, supongamos que viene un, a ver, ¿quién puede ser? Un hermano de la iglesia luterana, y ya no quiere estar más con los luteranos. Y entra o va a una iglesia pentecostal, quiere reunirse con las iglesias pentecostales. Y cuando se celebra la Santa Cena, pregunta acerca de la Santa Cena. ¿Cómo ve la Santa Cena? La iglesia le puede decir como símbolo simplemente de, de la muerte, del cuerpo de Cristo y la sangre del Señor Jesucristo. No, pero no es solamente un símbolo. El cuerpo de Cristo está coexistiendo con los elementos de la Santa Cena. Y también el vino, la sangre de Cristo coexiste con los elementos del vino. Por lo tanto, son muy sagrados. Y las migajas que caen cuando se parte el pan, eso debe recogerse, no puede botarse, porque está el cuerpo de Cristo allí presente. Y el énfasis de él va a ser esa, la Santa Cena. También si viene otro hermano de otra congregación, va a decir, ¿y por qué se están dando la Santa Cena a los niños si estas personas todavía no creen? ¿O por qué se dan la Santa Cena a personas que no están bautizadas? ¿O por qué se da la Santa Cena a personas que están divorciadas, por ejemplo? ¿Por qué se le da la cena a estas personas? Está incurriendo en un acto de sacrilegio, podría alguien decir. Por eso se deben educar cuando se asimilan los nuevos miembros a una congregación, para evitar estos conflictos. En cuanto al bautismo, el bautismo tiene que ser, bueno, supongamos que la iglesia bautiza por, por inmersión, y llega un hermano y dice, pero no es necesario solamente por inmersión, también se puede por aspersión. O también puede decir, pero solamente se pueden bautizar los adultos. Otro puede decir, no, también los niños tienen que bautizarse. Para evitar esos problemas, entonces se debe educar cuando se asimilan los nuevos miembros dentro de una congregación. O de lo contrario, van a tener siempre esos problemas. Yo me acuerdo, mi pastor en una oportunidad, un hermano que venía de otra iglesia, obviamente no había, cuando se asimilaban nuevos convertidos, nuevas personas que venían de otras iglesias a la congregación, no había este proceso de discipulado que estamos viendo de la educación. Por lo tanto, todas las iglesias son distintas, dentro de las iglesias pentecostales son muy diversas. Y ahora hay ministerios que también son de iglesias pentecostales, son pentecostales, pero algunos no tienen artículo de fe tampoco, están recién formándose en los artículos de fe. No todos tienen el mismo concepto acerca del bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo con agua tampoco, porque esos ministerios se formaron de diversas iglesias. Entonces supongamos que uno de ellos sale y se va a una iglesia tradicional. Y así ocurrió en mi iglesia. Y el hermano estaba obsesionado con el tema del bautismo. Decía que el bautismo en la iglesia estaba errado, estaba equivocado, había que bautizar conforme a lo que enseñaba las Sagradas Escrituras. Y mi pastor conversó con él y le dijo, ya que usted ni yo vamos a cambiar, es mejor que se vaya a una iglesia donde se bautice tal cual como usted lo propone. Y ahí está la puerta muy ancha, le dijo. Tuvo que invitarlo a salir de la congregación, porque ya estaba causando un problema en la escuela dominical, en las predicaciones, y estaba causando esta dificultad en los estudios bíblicos incluso.
Siempre hacía la misma pregunta. Bueno, por eso es importante esta parte de la educación o educar a los nuevos miembros, indicar la identidad de su iglesia local. Si es de la iglesia del Señor, indicar la historia de la iglesia del Señor, las doctrinas de la iglesia del Señor, la cultura interna de la iglesia del Señor. Si es de la iglesia Ejército Evangélico de Chile, indicarle la historia de la iglesia Ejército Evangélico de Chile, la cultura interna de esa iglesia, las doctrinas distintivas de esa iglesia. O de la iglesia evangélica pentecostal o la metodista pentecostal, o de su ministerio, indicarles, estos somos nosotros, esta es nuestra visión, nuestra misión, estos son nuestros valores, estas son nuestras culturas internas, estas son nuestra liturgia, esto es lo que nosotros creemos al bautismo y esto es lo que creemos con respecto a la Santa Cena, es decir, las doctrinas fundamentales o más elementales, distintivas de su denominación, para evitar estos conflictos que se producen cuando vienen miembros de otras iglesias o en la asimilación de nuevos miembros, porque si las personas son nuevas en la fe cristiana, van a conversar con todo el mundo, va a conversar con otros cristianos, si otros cristianos están obsesionados con una doctrina en particular, le van a preguntar, ¿y cómo se bautiza en su iglesia? ¿O qué es lo que cree su iglesia en particular? Ah, esa iglesia está errada porque la forma correcta de esta doctrina es esta, la que yo te planteo. Para evitar esos problemas y después el hermano quede confundido, entonces indicarle inmediatamente cuál es la característica distintiva de su denominación y la identidad de su denominación. ¿Se han comprendido, verdad, mis queridos hermanos? Sí, profesor, se comprende. Excelente, muy bien. Educar entonces. Excelente. Eso es la asimilación de los nuevos miembros. También conducir. Se necesita organizar un proceso permanente para incorporar nuevos miembros a la fraternidad de la iglesia. Esto incluye, además, un plan para darle una cálida bienvenida aún antes de que se una a la congregación. Bueno, sería magnífico esto, pero estos son los pasos de la asimilación de los nuevos miembros, principios, pasos para recibir a hermanos nuevos. Conducir, darle una recepción, una bienvenida, antes incluso de que tome la decisión de quedarse en esa congregación. Luego, preparar. Esto requiere de un proceso de asimilación fuerte que asegure que cada miembro sea apadrinado y ayudado espiritualmente por otro miembro. ¿Qué está significando? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ese hermano nuevo se le asigne un discipulador entonces, que un miembro de la iglesia lo apadrine y le ayude en su crecimiento espiritual, es decir, un discipulador. A eso se refiere la preparación. Un punto fundamental es el factor de la amistad, para que exista esa buena relación entre el miembro que va a acoger y va a apadrinar al miembro nuevo, debe existir esta relación de amistad. Muy importante, debe ser amistoso entonces. Tiene la capacidad de hacer amigos. Lo que tiene la capacidad de hacer amigos rápidamente son o están un paso más adelante para este proceso del discipulado, para preparar a los nuevos miembros que llegan a una congregación. Pero no se debe dejar solo, debe tener una compañía de otro miembro. Luego evaluar en la asimilación de los nuevos miembros. Toda la vida y la sociedad es un sistema, del mismo modo la iglesia. Por tanto, hay que evaluar lo que se está realizando. ¿Se está cumpliendo la misión de nuestra escuela dominical? Es una de las preguntas de evaluación que podemos plantear. ¿Se cumple el propósito de la escuela dominical? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos alcanzar con la escuela dominical? ¿Se está cumpliendo? ¿Están creciendo espiritualmente los miembros de nuestra congregación? ¿Están practicando la mansedumbre, la templanza, los frutos del espíritu, el amor, la armonía, la unidad de los miembros de la iglesia? ¿Están ejerciendo y practicando la disciplina espiritual del silencio? Es decir, antes de abrir su boca para hablar mal de alguien, trata de cerrarla. Esa es la disciplina del silencio. ¿Crece numéricamente nuestra membresía? ¿Están creciendo? ¿Cuántos hermanos nuevos han llegado en este último año? Bueno, esas son preguntas de evaluación. Se debe evaluar.
Estos son los pasos entonces, mis queridos hermanos, de la asimilación de nuevos creyentes o de nuevos miembros de una iglesia. Educar. Eso significa indicarle la identidad de su iglesia, porque todas las iglesias pentecostales son todas distintas. No es uniforme. Lo único que los une a las iglesias pentecostales es el bautismo con el Espíritu Santo como una obra posterior, que da poder para testificar, le capacita para el servicio, y la vigencia de los dones espirituales. Eso es una de las características doctrinarias del pentecostalismo, pero todo lo demás son distintos y diversos. Conducir también, guiar al hermano, darle la bienvenida mucho antes de que llegue a una iglesia, preparar, es decir, asignarle un discipulador, pero la principal característica que debe reunir esto y lo que hace más eficaz es la amistad y evaluar lo que se está realizando. El proceso de asimilación no está completo hasta que el nuevo miembro no se ha integrado completamente al cuerpo de la iglesia. Tiene que integrarse en las actividades de la iglesia y participar en algún ministerio dentro de la iglesia, en el coro, ¿qué más? En la predicación, ¿en qué más puede estar participando? Bueno, en todas las actividades que se llevan a cabo en la iglesia debe estar participando en algún ministerio. Bien. Alguien creo que había hecho una pregunta. La hermana Nuri, creo. A ver, hermano. Están escribiendo harto. ¿Pueden interrumpir las clases, hermano? Porque no siempre logro ver los mensajes. Aquí dice, más rato le envío la grabación de mi disertación, dice hermano Alan. Hermano Alan después dice, es peligroso hablar de alguien cuando hay almas nuevas o hablar de los problemas de una congregación. Es peligroso hablar de alguien cuando hay almas nuevas o hablar de los problemas de una congregación. Claro, claro que sí. Bien. Hermano Boris, adelante. Gracias, profesor. Sí, quería hacerle una pregunta con respecto a los miembros nuevos cuando, como en 3 diapositivas atrás, tomó el caso de un luterano, Sí, porque un luterano se va a una iglesia pentecostal. correcto. Pero no sé, estoy en duda si eso sería un alma nueva, porque eso ya está convertido ya un luterano. Ya se produjo la conversión, a eso me refiero. Correcto. No sé, yo, o sea, puede que esté un error, pero yo lo veo más así como proselitismo. Un luterano, un pentecostal a una iglesia bautista, un bautista a una iglesia metodista. ¿Se podría considerar un alma nueva, una persona que ya era cristiana solamente, que pertenecía a otra confesión, a otra denominación, digámoslo así? ¿O también se considera como un alma nueva en el caso del luterano que se va a una iglesia pentecostal? Esa era mi pregunta, profesor. Ok. Bueno, estamos hablando de la asimilación de nuevos miembros de la iglesia. De eso estábamos hablando. Asimilación de nuevos miembros de una iglesia local. Entre estos nuevos miembros pueden haber miembros nuevos en la fe, como también miembros de otras iglesias que se han retirado por diversas situaciones. Todos ellos, tanto los nuevos en la fe como los que provienen de otra denominación, deben ser educados en la identidad de la iglesia local para evitar problemas futuros. El pastor va para evitar tener problemas o dolores de cabeza del pastor, porque le van a causar problemas en la congregación cuando viene un hermano dentro de otra congregación. Eso ha ocurrido en la práctica, eso ha ocurrido. No sé si respondí la pregunta, mi hermano Boris. Sí, sí, disculpe, profesor, justo me llamaron ahí por teléfono, no pude escuchar la respuesta, pero ahí la veo después grabada. Muy bien, perfecto. La labor de hacer discípulos en la iglesia local. El buen entrenamiento
se apoya en dos principios de instrucción: el entrenamiento en discipulado. Lo que se puede aprender por la enseñanza y lo que se puede aprender por el entrenamiento. Lo que se puede aprender por la enseñanza tiene que ver con las ideas. Lo que se puede aprender por el entrenamiento tiene que ver con las habilidades. En la predicación, por ejemplo, es un entrenamiento. Se requiere predicadores en los locales, al aire libre, predicación en la iglesia también. Entonces se le debe dar, habíamos dicho, de dar responsabilidades, delegar responsabilidades. Y en este dar responsabilidad está la posibilidad también de cometer errores, dar la posibilidad de cometer errores y después se corrige, porque uno aprende por ensayo, error, por medio de imitación. Y así se van adquiriendo las habilidades por medio de la práctica. Mientras más practique, mucho mejor todavía. O en la escuela dominical, o en el coro, por ejemplo. Yo recuerdo que un pastor, esto fue en Rahue Alto, fue cuando recién comenzó el ministerio, o la iglesia, no tenía un jefe de coro. Entonces le pidió a un hermano que dirigiera el coro, y él, el hermano tocaba con una, ¿cómo se llama esto? Nota, con una nota musical nada más, con la creo que era. Y con esa nota dirigía todos los cultos, o todos los coros, porque no sabía más notas, él era lo que había nada más. Pero ahora el hermano aprendió todas las notas y ahora se maneja, experto, se maneja no solamente guitarra, sino otros instrumentos musicales. Él aprendió por la necesidad del momento. Y así adquiere la habilidad por medio de mucha práctica y darle la responsabilidad y animarlo también. Distinguir enseñanza de entrenamiento. Bueno, ya dijimos que no es lo mismo. La enseñanza tiene que ver con las ideas, el entrenamiento con las habilidades que se necesitan. La clave del éxito del seguimiento, es decir, de hacer discípulos, de seguir a una persona que ha llegado a una iglesia, es la amistad. Eso es la clave del éxito en el discipulado, la amistad. La falla de la evangelización en el pasado son consecuencia de tratar de impartir a través de la enseñanza aquellas habilidades que Dios en su soberanía decidió entregar a los hombres a través de la vida espiritual por medio del entrenamiento. Se define enseñanza como la transmisión de ideas y también de conceptos. En cambio, el entrenamiento requiere de la transmisión de habilidades aprendidas. El término que mejor comunica último concepto es aprendizaje. Para que tenga lugar el entrenamiento y que a la vez sea efectivo, se necesita la observación. Primero, observar, como los apóstoles observaban a Jesucristo. La experiencia práctica de las relaciones interpersonales. Y luego los apóstoles, lo mismo que hizo Jesucristo, lo mismo que ellos vieron hacer a Jesucristo, lo van a hacer ellos también. Cuando van a orar por un enfermo, por ejemplo, Jesucristo hace salir a todos de la habitación y que queden en la habitación aquellos que tienen fe. Y después Pedro también hace lo mismo, que todos los que no crean salgan de la habitación y todos los creyentes queden ahí y oren para que se produzca el milagro. En el ministerio de instrucción de Jesús se reunía unas veces con sus discípulos en un grupo, otras se relacionaba individualmente con ellos. Él los entrenaba de ambas maneras. El resultado fue personas que ejercieron eficientemente el ministerio de pescar hombres, o de ser de pescadores de hombres. La amistad es la clave del seguimiento cristiano. El método de la amistad se logra por los siguientes pasos, varios pasos que se requieren. Uno de ellos es un llamado al gozo, una breve introducción seguida de 6 semanas de lectura devocional, la participación en grupos pequeños y la adoración va a producir un crecimiento temprano y una sensación de triunfo. Sin embargo, el verdadero sentimiento de pertenencia será el sentimiento de la amistad. También un llamado al crecimiento. Esto debe centrarse en integrar los fundamentos de la doctrina cristiana, testimonios espontáneos y el desarrollo de las habilidades devocionales. Cuando el discípulo comienza a aplicar o a ejercer las disciplinas espirituales de manera espontánea, sin que
se lo exijan de manera espontánea. Yo me refiero a la oración, por ejemplo, a la lectura de la Biblia, a los devocionales, a la meditación, a la oración del corazón, o el estar en la presencia de Dios, pensar siempre en las cosas de Dios de manera espontánea, sin que alguien lo dirija. Entonces ya hay un crecimiento en el seguimiento cristiano. Y ese es el objetivo del discipulado cristiano, de que comience a practicar las disciplinas espirituales por sí solo. Bien. Seguimiento, estamos hablando del seguimiento. El seguimiento, el trabajo espiritual de edificar a un nuevo creyente la fe, eso es el seguimiento. El seguimiento personal es uno de los ministerios más olvidados y subestimados de la iglesia local. El seguimiento es una obligación para la iglesia, no tiene otra opción. El seguimiento implica asumir una relación de padre a hijo con el nuevo creyente. Es otro nombre que se le aplica al discipulado, el seguimiento. Se debe seguir a un alma que ha llegado a la fe cristiana. El seguimiento adopta tres formas básicas: el grupo de escuela dominical, el estudio bíblico y el seguimiento personal. Seguimiento personal se refiere a la adopción de una relación de individuo a individuo entre un cristiano maduro y un nuevo creyente. Cuando hablamos de cristiano maduro no nos referimos a un cristiano que sea perfecto, que sea inmune al pecado, que ya no pueda pecar, que tiene una consagración absoluta y que ya no se equivoca no, jamás. Que no nos referimos a un cristiano así, porque si definimos un cristiano maduro en ese sentido de perfección moral absoluta, y que no se equivoca jamás, entonces ya nadie va a ser discipulador de nadie, porque todos somos sujetos bajo la naturaleza pecaminosa, nos equivocamos, el, y todavía no somos inmunes al pecado, todavía no nos hemos graduado de la gracia de Dios, necesitamos la gracia de Dios todavía. Vamos a conseguir esta perfección moral, esta perfección espiritual, esta impecabilidad, esta santidad absoluta cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Entonces todos podemos hacer algo en el trabajo del seguimiento y del discipulado. Si vamos algunos pasos más adelante, nada más, del discípulo nuevo, con el propósito de ayudar a este último a nutrirse y crecer en la fe. ¿En qué consiste el seguimiento? Consiste en ayudar al nuevo creyente a estar seguro de haber sido aceptado y salvado por Dios. Qué linda tarea esa, maravillosa tarea. Ayudar al nuevo creyente a estar seguro de haber sido aceptado y salvado por Dios. Yo recuerdo que la persona que me evangelizó me llevó a la iglesia, me dijo que levantara la mano y hiciera la oración del pecador. El pastor fue el que, de la iglesia que me invitaron, me hizo a decir la oración del pecador. Pero después hubo un seguimiento porque él me dijo que debía asistir a una iglesia. Era amigo, se había hecho amigo. Todos estos principios que estamos viendo acá del discipulado, del seguimiento, él lo aplicó, aunque no sé, no creo que haya tomado un curso de evangelismo discipulado, pero lo estaba aplicando igual. Y él me dijo que ya Jesús estaba en mi corazón, me lo indicó así con el dedo, me indicó aquí dentro de mi corazón, ya estaba dentro de mi corazón, y realmente yo lo creía absolutamente lo que me dijo, claro, porque ya había hecho la oración del pecador. Entonces sentí la necesidad de ir a una iglesia cristiana. Bien, eso es lo que hace el seguimiento, no lo deja solo, no lo abandona, sino que continúa, ayudarlo a desarrollar una vida devocional consistente también. Y yo me acuerdo que mi amigo, después que acepté al Señor y me dijo que Cristo estaba en mi corazón, yo le contaba después. Le dije, fui a una iglesia ahora más cercana, porque él vivía en otra parte muy distante de donde yo vivía. Entonces me dijo que buscara una iglesia más cercana y me congregara ahí. Y yo me comencé a congregar en una iglesia católica porque era católico romano. Iba contento a la iglesia católica romana. Eh, Después ya comencé a ver que los jóvenes de la iglesia católica romana
no actuaban como verdaderos cristianos. Fumaban, decían insolencia, y lo encontré súper raro. No leía la Biblia tampoco, no estaba en catequesis, tampoco leía la Biblia, yo quería estudiar la Biblia. Y todo eso le contaba. Él me decía, tiene que buscar una iglesia donde te sientas cómodo, donde se estudie la Biblia, donde no practiques la veneración, adoración a los santos. Él me guió en esos primeros pasos. Ayudarlo a desarrollar una vida devocional consistente. Bueno, él me dijo que tenía que asistir a una congregación donde me sintiera cómodo. Y, y como después comencé a asistir a una iglesia cristiana evangélica, claro, ahí estuve participando en todas las actividades de la iglesia. Iba a todos los cultos, las oraciones en la mañana, bien, a las 6 de la mañana eran las oraciones. Ayudar al nuevo creyente a comprender los aspectos básicos de la vida cristiana abundante. Esa es la otra responsabilidad del discipulador en esta tarea del seguimiento. Ayudar al nuevo creyente a comprender los aspectos básicos de la fe cristiana, de la fe, el arrepentimiento, la conversión. Para eso están las lecciones de los textos de discipulado, para eso están. Pero también ustedes lo pueden preparar de acuerdo a las necesidades que vean del discípulo. Se preparan lecciones especialmente preparadas para ello. Ayudar a integrarse a la vida de la iglesia local. Otra responsabilidad que tiene el discipulador. Ayudar al nuevo creyente a aprender cómo hablar de su fe a otros, es decir, que comience a evangelizar a otras personas. En eso consiste la tarea del seguimiento para la multiplicación de nuevos creyentes. En el seguimiento se pueden producir fracasos. ¿Cuáles son estos fracasos? Varios cristianos no saben bien lo que necesitan hacer para ayudar a un nuevo creyente a arraigarse en la fe. Ese sería un problema. ¿Cómo ayudar a un hermano nuevo a que se arraigue y se comprometa con la fe y entienda bien la fe cristiana? Varios cristianos no están dispuestos a invertir todo el tiempo que requiere un seguimiento personal, pues el otro fracaso. El primero, ¿cómo se soluciona? Varios cristianos no saben bien lo que necesitan hacer para ayudar a un nuevo creyente a regarse la fe. Una capacitación previa para ayudar a los hermanos a crecer y arraigarse la fe, a los hermanos nuevos. Tienen que haber pasado primero los hermanos, ellos, los que van a ayudar a otros, tienen que haber pasado primero por un proceso de evangelismo discipulado. Entonces, eso ya le da las herramientas para poder ayudar a otros. Pero si no han pasado por evangelismo discipulado, entonces no van a poder ayudar. Ahí tienen esa debilidad, por no haber pasado por un evangelismo discipulado. Varios cristianos no están dispuestos a invertir todo el tiempo que requiere un seguimiento personal. Esto es más difícil solucionarlo. Lo primero se soluciona pasando ellos mismos por un proceso de evangelismo discipulado con algunas lecciones. En grupos pequeños puede ser. Pero el segundo ya tiene que ver con un tema de actitud. No hay disponibilidad para invertir tiempo en otra persona nueva la fe. No, eso es problemático. No sé cómo podría usted solucionar ese problema, mis queridos hermanos y pastores, hermanas. ¿Cómo solucionar ese problema? No hay cristianos que estén dispuestos a invertir todo el tiempo que se requiere. ¿Cómo podría solucionar ese problema de los hermanos? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Claro, no hay problema. Lo repetimos otra vez. El, una de las causas del fracaso del seguimiento, el del discipulado, una de las causas del fracaso es que varios cristianos no saben bien lo que necesitan hacer para ayudar a un nuevo creyente a arraigarse la fe. Ese problema se puede solucionar. ¿De qué manera? Entrenando a los hermanos a guiar a otra persona a la fe cristiana y consolidar la fe cristiana de otro hermano nuevo por medio de un evangelismo discipulado previo. Si ellos han pasado un evangelismo discipulado previo, ya no tendrían ese problema de saber qué hacer para ayudar a otro hermano en la fe. El otro problema
varios cristianos no están dispuestos a invertir todo el tiempo que requiere un seguimiento personal, es más difícil solucionar ese problema porque ya no tiene que ver con entregarles herramientas teóricas y prácticas, sino que acá tiene que ver con un tema de actitud ahora. ¿Cómo solucionar ese problema de actitud de los hermanos que no están dispuestos a invertir todo el tiempo que se requiere en el seguimiento personal o en el discipulado? Esa era la pregunta. Bueno, yo creo que primero tendría que uno orar al Señor para que Dios le dé gracia y por la palabra Dios pueda primero tocar los corazones, porque el único que puede cambiar esa actitud primero es Dios, pero luego también por medio de la misma educación cristiana, más de alguno podría ser tocado a cambiar su actitud porque en realidad es una actitud egoísta, es un Exacto, pecado entonces que está en el corazón que debe cambiar para disponerse ahora voluntariamente para el Señor en esto, porque no está bien que seamos egoístas, lo mismo que salir a las calles a predicar y que no tengo tiempo o simplemente me da flojera. Entonces aquí creo que es similar el tema. correcto, Primero, Dios puede cambiar, pero hay que usar también las herramientas correctivas para corregir ese mal, que es la enseñanza de la palabra que corrige, que enseña y que edifica al creyente. perfecto, muy bien, excelente. Por medio de una predicación también. Bueno, ahí se aplica la palabra, predicando y enseñando. Muy bien, es un cambio de actitud que se puede solucionar de esa manera. Es un egoísmo, ¿ah? No dedicarle tiempo a las personas nuevas. ¿Por qué es tan importante el seguimiento personal? Por la vulnerabilidad del nuevo creyente. Claro, porque vulnerable es como a un niño que recién ha nacido, lo dejan tirado en la calle. ¿Qué puede hacer ese niño si no sabe nada? No sabe caminar, no sabe cómo alimentarse, no sabe cómo abrigarse, no sabe cómo limpiarse tampoco. Si nadie le ayuda a ese bebé, va a morir ese bebé, necesita ayuda. Va a ser devorado por animales salvajes, va a ser secuestrado, va a ser destruido. Necesita que alguien le ayude, porque el nuevo creyente es vulnerable, es un nuevo nacido en la fe. Por eso que es importante el seguimiento personal, por la vulnerabilidad del nuevo creyente. Cuando alguien se convierte en Cristo, no hay que dejarlo solo, hay que hacer un seguimiento personal. Y para eso hay que dedicarle tiempo, y estar dispuesto a dedicarle tiempo. Es un ministerio desconocido, un ministerio anónimo, no es un ministerio popular, no es un ministerio donde las personas lo van a reconocer a usted, como ocurre con los evangelistas, con los conferencistas, con los expositores, o el pastorado, los misioneros que son reconocidos, o los músicos también. Pero este igual es un ministerio y que es fundamental para conservar las almas nuevas que han llegado a la iglesia. Fundamental. Y no hay que esperar un reconocimiento terrenal, Dios lo va a reconocer cuando se produzca la resurrección de los muertos. Que nadie conozca acá, ¿y para qué quieren reconocimiento acá? Si el único que vale el reconocimiento del Señor. ¿Y para qué quieren ser reconocidos, populares o famosos si el, la gloria debe llevárselo el Señor? Por lo tanto, se debe invertir tiempo en esta tarea de seguir, ayudar a un hermano nuevo en la fe. Nunca dejarlo solo, eso sería terrible, sería un crimen espiritual dejar a una persona nueva solo, sin que alguien le ayude en su crecimiento en la fe. También el potencial de crecimiento del nuevo cristiano. Esa es la otra razón para el seguimiento personal, porque la persona es nueva en la fe, pero al mismo tiempo tiene toda la fuerza, toda la energía, tiene toda la pasión, el fervor espiritual para hablarle a otras personas del Señor Jesucristo y contar todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Para eso necesita
un seguimiento para evitar que cometa error en esta ansia de hablar, de testificar del Señor Jesucristo, porque puede herir a otras personas en ese esfuerzo, en esa pasión de imponer casi o prácticamente a la fuerza la fe cristiana a otros. Por eso se necesita el, alguien que lo guíe en sus primeros pasos en la fe cristiana. Los discípulos se logran más eficientemente a través de un seguimiento personal. Recuerde que el discipulado tiene que ver con la relación, con la amistad, con el desarrollo del carácter cristiano. Y es mucho más eficiente cuando hay un seguimiento personal. El seguimiento personal es la forma más efectiva de alcanzar la multiplicación espiritual. Para que las personas crezcan, se desarrollen y se multipliquen los miembros de una congregación, se requiere el seguimiento personal. Por eso es importante el seguimiento personal. La multiplicación espiritual es un proceso, la multiplicación espiritual. Este proceso comienza con la evangelización. Ya trabajamos con la evangelización. Dijimos que nuestra tarea en la evangelización es exitosa cuando nosotros plantamos semillas, regamos, podamos, desmalezamos, preparamos la tierra y dejar los resultados al Señor. Ahí está el éxito de nuestra tarea en la evangelización. Más que cosechar, sembrar. Porque nosotros simplemente somos un eslabón en la larga cadena de testimonios que ha recibido una persona en su vida. Y el Señor en algún momento va a cosechar, va a producir el crecimiento. Testificar del Señor Jesucristo frente a un incrédulo. Narrar ciertos hechos del Evangelio frente a otra persona. Eso es el éxito en el evangelismo, en la evangelización. El hermano Bori dice, me acordé de un himno con eso que dijo, hermano. Ah, ok, sí. Dejaré sí. Sembraré la simiente preciosa. Eso es la evangelización. Y todos podemos hacer algo en la tarea de la evangelización. El pastor no es el único responsable de la evangelización, porque la evangelización es un mandato a todos los bautizados, a todos los que han nacido de nuevo. Y de hecho, la evidencia del nuevo nacimiento es precisamente el testificar del Señor Jesucristo a otro, es decir, es evangelizar. Y si no evangeliza a otra persona, no da testimonio de Jesucristo a otra persona, tiene que revisar su conversión, dijo un pastor a otro joven. Tiene que revisar su conversión, porque usted no está testificando acerca de Jesucristo. Revise su conversión. Desafiante la invitación, revise su conversión. Porque la evidencia de la conversión es cuando testifica a otra persona del Señor Jesucristo. Luego viene el seguimiento personal. Pero primero comienza con la evangelización. El seguimiento personal presupone la evangelización. Lo primero, la evangelización. La evangelización concluye cuando la persona que se ha convertido al Evangelio es integrado a una iglesia local. Mientras no es integrado a la iglesia local, no ha concluido el proceso de la evangelización. Increíble, ¿eh? Eso es así se define la evangelización, así es la meta de la evangelización, cuando la persona es integrada a una iglesia local. Miguel, me estaba acordando, se me vino a la mente lo que dijo Miguel Núñez, y de hecho Miguel Núñez presentó una disertación doctoral en ministerio, un seminario bautista, lo más probable, no sé si fue en Estados Unidos, en América Latina, pero su disertación consistía en que América Latina necesita ser re-evangelizada, porque el evangelio que llegó en América Latina es el evangelio pentecostal, y no es el verdadero evangelio. Por lo tanto, necesita re-evangelizar. Pero ¿qué entenderá? Bueno, ¿qué entiende por Miguel Núñez? Uno entiende muy bien lo que quiere decir Miguel Núñez con la re-evangelización. Para Miguel Núñez, la reevangelización o la evangelización consiste
en la doctrina calvinista, de los 5 puntos del calvinismo, nada más, ni siquiera toda la teología de la reformada, sino los 5 puntos del calvinismo, nada más. Eso es el verdadero evangelio, los 5 puntos del calvinismo. La evangelización consiste en que la persona se ha convertido al Señor Jesucristo y es integrada a la iglesia local. Ahí concluye el proceso de la evangelización. Luego viene el seguimiento personal, porque la persona ya se ha convertido y ahora viene el seguimiento personal. Tanto en la evangelización como en el seguimiento personal se requiere la relación y la amistad. Muy importante la amistad. Enseñarle los primeros pasos en la fe cristiana, dar los primeros pasos en la fe, con la vulnerabilidad del nuevo creyente. Y después viene el proceso del discipulado. Aquí estamos hablando ya de algo a largo plazo. Enseñarle a dar seguimiento a otra persona, enseñar a otros, entrenar a esta persona o entrenarlo para preparar a un nuevo creyente en la fe. El discipulado está completo, finalizó el proceso del discipulado cuando el discípulo comienza a discipular a otro. Mientras eso no ocurre, no ha finalizado el proceso del discipulado. Tiene que discipular a otros. Mientras no discipule a otros, no ha concluido la tarea del discipulado. ¿Cómo evaluamos nosotros cuándo está listo, cuándo ha finalizado el proceso del discipulado? Lo evaluamos cuando el discípulo está discipulando a otros. Mientras eso no ocurre, todavía no podemos decir que ha finalizado el discipulado. Y la finalidad del discipulado es formar a Cristo en todas las áreas de la vida del discípulo. Y después viene el otro proceso de la multiplicación, donde los discípulos comienzan a ser discípulos a otras personas. Ese es el proceso de la multiplicación espiritual. Consejos para desarrollar una relación fructífera, consejos prácticos. Desarrollar una relación fructífera con un nuevo creyente es un ingrediente básico en el seguimiento efectivo, porque supone una atención más allá de la simple enseñanza. Quizás ese también puede ser el otro fracaso del seguimiento, que los hermanos no tienen la capacidad de desarrollar una relación fructífera con los otros. Puede ser eso, porque es la clave del éxito en el discipulado, el desarrollar una relación fructífera, la amistad con otros. Bueno, estos son los consejos prácticos. Crear una atmósfera de compasión. Eso es lo primero. Una atmósfera de compasión, amorosa compasión. Pautas para evaluarnos. ¿Cómo está nuestra compasión hacia las personas nuevas? ¿Cuánto te preocupas verdaderamente por esas personas? Por las personas a las que das seguimiento personal. ¿Cuánto te preocupas? Esa es una forma de evaluarnos. El grado de preocupación que tiene por la persona que le está haciendo seguimiento. ¿Las amas con el amor de Cristo? También en la otra forma de evaluarnos. ¿Realmente se ama a esa alma nueva que se le está dando seguimiento con el amor de Cristo? El amor de Cristo es racional. El amor de Cristo es voluntario. No se basa en las emociones, sino que es racional. Es voluntario. Toma la decisión de amar. Es una acción, es una obra, es algo práctico. Se demuestra entonces el amor. Es incondicional también. Eso significa que la persona a la cual se le está dando seguimiento no debe cumplir ninguna condición para entregarle el amor, el amor cristiano. Es sacrificial también. Estamos sacrificando parte de nosotros, algo precioso de nosotros, como el tiempo, por ejemplo. Estamos sacrificando
parte importante no solo cómo es el tiempo para servir a una persona nueva en la fe, son algunas preguntas para evaluarnos. Eso es el amor cristiano, sacrificial, voluntario, racional. Sacrificial, creo que dije también. Incondicional, infinito. Sacrificar tiempo y recursos económicos para ayudar a una persona en el seguimiento personal. Sacrificar tiempo es una cosa muy importante, sacrificar tiempo. El tiempo es muy valioso, es un lujo de algunos. Hay disponibilidad para sacrificar tiempo para servir a una persona nueva. ¿Cuál es la importancia que das a un ministerio como este del seguimiento? ¿Es importante? ¿Se le está dando importancia? Esas son preguntas que nos ayudan para evaluar la atmósfera de compasión para un nuevo discípulo. Ese es el consejo práctico. Una atmósfera de compasión, de amorosa compasión. Otro consejo práctico para desarrollar una relación fructífera. Estos son consejos para desarrollar esta amistad y esta relación cristiana. Haz que tu relación se desarrolle en torno a la persona de Jesús de Nazaret. Juan señala que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Cristo, la figura central de esta relación. Perseverancia también, el otro consejo práctico. Este factor incluye la paciencia. Toma tiempo el establecer confianzas. No se da de la noche a la mañana. No desarrollaremos una relación duradera y fructífera con un nuevo creyente en 3 sesiones nada más, sino que en un periodo de más tiempo. Si el discípulo no crece a un ritmo que nosotros queremos o no obtiene los resultados que deseamos ver, esto no debe desanimar al discipulado o al discipulador, no lo debe desanimar. Yo recuerdo de Sergio Silva, Carlos Silva se llamaba el hermano, que tenía problemas con el alcohol, me dijo que necesitaba ayuda. Y comencé a visitarle, a trabajar con el proyecto Felipe de la Liga Bíblica con él. Llevábamos, yo creo, como 2 meses más o menos trabajando. Ya había aceptado al Señor en su corazón. Y después cayó otra vez al trago, una semana completa tomando. Tenía las cajas de vino, de licor alrededor. Eso es parte del proceso del discipulado, la reincidencia. Por eso que se debe desarrollar la perseverancia en estos casos de la reincidencia. Puede ser cualquier otro problema que tenga el alcohol, drogadicción, en fin. 2 aspectos importantes a destacar son, a saber, tener paciencia para discernir la actitud del nuevo creyente, estar dispuesto a reprender al nuevo creyente cuando sea necesario también. Eso tiene que ver con la perseverancia. Pasar tiempo provechoso juntos igualmente. Este es otro consejo práctico para desarrollar una relación fructífera. Dedicarle tiempo a un nuevo creyente es indispensable en el desarrollo de una relación fructífera. Es la clave para un programa de seguimiento verdaderamente efectivo. Pasar tiempo provechoso juntos. ¿De qué manera se puede desarrollar este punto, pasar tiempo provechoso juntos? Ir a la iglesia juntos. Bueno, pertenecen a una misma iglesia, por supuesto, esto va a ayudar bastante para consolidar la relación. Viajes breves, puede ser de vacaciones, al mar, al lago, al río, a pescar, a jugar al fútbol, al tenis, cualquier actividad deportiva, recreativa, salir con la familia, un asado, un almuerzo, ir de compra, ir al supermercado. También esto ayuda para pasar un tiempo provechoso juntos. Es para fomentar la amistad. Asistir a espectáculos deportivos o culturales. Bueno, no sé, ¿cómo ven los hermanos? Voy a aprovechar en preguntarle acá. ¿Cómo ven los hermanos, cree usted, el ir al estadio? Por ejemplo, ir a ver a su equipo favorito. Yo no sé si lo considerará pecado o no,
el ir a ver a su equipo favorito al estadio. Yo, ¿se me escucha, profesor? Fuerte y claro. Sí. Yo creo que eso depende, porque si uno va al estadio, o sea, a ver un partido de fútbol, porque le Mm, gusta el fútbol, le gusta un equipo, yo no encuentro que haya nada malo en eso. Es correcto. como ir a ver un espectáculo de, no sé, de un partido de básquetbol o, no sé, un partido de tenis. Pero cuando yo veo el problema cuando ya se torna un fanatismo ya o sea, como que eso ocupa un lugar especial en tu corazón. Ok, Y muy cuando bien. eso ya te desvía de Cristo, Correcto. cuando comienza una especie de, entre comillas, una idolatría, o sea, a querer más a tu equipo de fútbol que a las cosas espirituales de la iglesia. Ahí yo lo veo que es un problema, pero ir a ver un partido de fútbol, yo no considero que sea pecado o que sea algo malo. Es simplemente un pasatiempo que uno tiene, como ir a pescar, ir a pasear. Correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente, buena explicación. Entonces, mi pastor Mauricio, adelante. No, lo que yo iba a opinar, porque tengo un caso cercano acá, con un ¿Ya? hermano que de niño, bueno, él me cuenta su experiencia, y eso es lo lindo, el poder conversar, por lo que está haciendo el Correcto. estudio, pues poder conversar, escuchar cuál es la posición del que viene en esa área, poder saber qué es lo que hay. Por eso que, bueno, yo estuve trabajando con un testigo de Jehová 2 años y pude conocer mucho de cómo ellos caminan, ahí uno pudo con sabiduría poder conocer de qué manera ellos se relacionan y todo eso. Y Mm, así conocer a diferentes tipos de personas. Y en este caso era mi hermano Miguel, que de niño para él la U era como lo máximo porque se le presentó, ¿cierto? Así se creció. Y cuando llegó a Cristo, pero era una cuestión que le tiraba mucho en su corazón cuando había un partido de la U en un culto. Se ya, hacía, justo se enfermaba, le pasaba algo, se caía, no podía venir. Y era por el partido, porque ya era muy fuerte lo que tenía. Pero ahí, trabajando en él, pasando por alto todos los momentos que tuvo, hasta que ahora ya entendió, porque una cosa es que yo siembre en él, ¿cierto? La palabra, la enseñanza, y que Dios dé el crecimiento, que ahora ya no es así, pero sí lo puede contar. Entonces, a mí no me llama la atención el fútbol, no me llama la atención el fútbol, pero yo practiqué mucho tiempo andinismo. Estoy reconocido en la Federación Nacional de Andinismo en Chile, Cuerpo Socorro Andino. Entonces, me encanta la montaña. Pero esta es la experiencia, po, de poder, ¿cierto?, compartir el testimonio, porque en un momento en una cumbre vi a Santiago y veía los Mauricios perdidos, me veía a mí, cuánta gente, y yo estaba en la cumbre del cerro, en la cumbre de 3.500 metros de un cerro, y yo dije, Señor, yo dejo la montaña, y hay algo que me dolió, pero lo que más me dolió dejar fue la montaña. Y le dije, Señor, yo dejo la montaña si tú me permites ir a la calle a predicar tu evangelio. Y de ahí, eh, dejé la montaña con el dolor de mi corazón, pero sabía que Dios estaba tratando en mí. Y de ahí ya, no fui más a la montaña, simplemente lo dejé ahí. Pero Dios, que es tan hermoso, y les comparto esto. Cuando llegué abajo de esa montaña, yo dije, Señor, pero mi hijo Benjamín tiene 3 añitos. Cuando tenga 12, permíteme mostrarle donde tú me permitiste venir. Cuando él tenga 12, déjame traerlo a este lugar. ¿Y qué es lo que me pasó? Que cuando el niño tuvo 12 no pude subir. No, se cerraron las puertas. Cuando tuvo 13 dije, Señor, me acuerdo de lo que te pedí. No, pero el año pasado Benjamín cumplió 15 años y se me abrieron todas las puertas. Ya se me había olvidado, pero de repente veo, septiembre, 18, 19, 4 días de 18 de septiembre, fiestas patrias, y empecé a equiparme para ir a la montaña, esa misma cumbre donde le pedí al Señor. Y se me abrieron las puertas
cuento corto, subí con mi hijo, llegué a la cumbre, ya no estaba en mi corazón la montaña, le compartí todo eso, pero lo más hermoso es que no fue en mi tiempo, porque cuando estaba conversando con un amigo que yo iba a ir a la montaña y estaba esperando la confirmación del Señor, yo le dije, Jorge, hace 12 años que no voy, y ahí el Señor habla a mi vida, porque no era mi tiempo, era el tiempo del Señor. No era los 12 años de Benjamín, tenían que pasar 12 años para que yo pudiera subir con él. Hice la cumbre, gocé todo eso, pero ya no es lo mismo de antes, que antes pasaba de cerro en cerro, era increíble. Así que les comparto esto pues, con respecto a lo que es el deporte. Amén. Que Dios les bendiga. Profesor, su audio. Mis queridos hermanos, a las 12:05 vamos para descansar la media hora. Ahora voy a detener esto.